Miren, ¿pueden ver la pantalla ahí? Sí, señor. Sí. Vamos a minimizar. Entonces, yo le voy a colgar un icono, miren, como este, así. ¿Lo están viendo? Sí. Eso es Jitsi. Cuando ustedes entren, nosotros hicimos, si se acuerdan, la primera videoconferencia por Jitsi. Ustedes van a entrar y le va a salir así, solamente le van a tener que dar a acceder y ya vamos a estar en una videoconferencia en tiempo ilimitado ahí. Como yo no tengo que grabarla, yo puedo hacerla vía esto, porque yo no voy a grabar, yo simplemente lo voy a ir viendo. Se puede grabar, sí, fuera bueno, y así yo sé quién hizo un movimiento en falso, quizá buscó una hojita que no está, no iba, etcétera. Pero es esto. Ese icono yo se lo voy a poner debajo del examen y cuando vayan a iniciar el examen a las mismas 7 todo el mundo tiene que entrar. Pero yo lo voy a poner aquí debajo, en esta semana, que es la que corresponde al examen. Entonces, lo que estamos hablando ahora, vamos a empezar la clase, es sobre la distribución chi cuadrado. Yo le puse un PDF, que es este. Al principio tiene que obviar eso, porque eso es en el libro que está. Es a partir de aquí. La distribución muestral dice S cuadrado, pero la llaman así en algunos libros, pero es chi cuadrado, es X cuadrado. Entonces, esta parte solamente tienen que leer la fórmula general para determinar la distribución chi cuadrado, es esta que ustedes ven aquí. Entonces, vamos a empezar a explicarle eso. Todo esto lo explicamos, estos fueron los ejercicios. Esta es la distribución chi cuadrado. Si la varianza, si ese cuadrado es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n, que se toma de una población normal que tiene la varianza sigma cuadrado, esta es la varianza poblacional y esta es la varianza muestral. Entonces el estadístico es x cuadrado, la muestra menos 1 por la varianza dividido entre la varianza poblacional. Eso es como si fuera una fórmula general. Ahora bien, esa varianza poblacional, como no se conoce, se sustituye por n menos 1 grado de libertad. Entonces, ok. Antes de iniciar con esto, le quiero explicar que la distribución chi cuadrado, que esto es lo importante, se utiliza para verificar si la varianza de una población es igual o es diferente. O sea, aquí se contrastan dos hipótesis. La hipótesis nula me dice que las diferentes varianzas son iguales y la hipótesis alterna me dice que al menos una varianza es diferente. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que la varianza es la dispersión que hay, o la diferencia, la dispersión que hay de un dato dado correspondiente a la media. O sea, es Profe. que es tan disperso está ese dato, un dato cualquiera de la muestra, tomando en cuenta la media. Eso es lo Profe, que, digamos. dijimos que el chi cuadrado se utiliza para... El chi cuadrado se utiliza para verificar si las medias de un conjunto de datos son, o sea, si la varianza de un conjunto de datos son iguales o no. Ok. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Ustedes saben que la varianza es la dispersión que hay de un dato dado correspondiente a la media. Es que tan disperso está un dato dado tomando en cuenta la media de esa población. Entonces, esa varianza muestral es la que tenemos que calcular con esta fórmula. Esto es de estadística básica, esta parte de aquí, que sería el valor que yo tengo, por ejemplo, 5 datos. Entonces tengo un valor menos su media al cuadrado dividido entre la muestra menos 1, más el otro valor que tengo de x menos la misma media al cuadrado
Y toda esa sumatoria va a ir dividido entre n menos 1. Entonces, esto es un problema sencillo. Tenemos, por ejemplo, un fabricante de baterías para automóvil, garantiza que su producto durará en promedio 3 años, con una desviación estándar de 1 año. Si 5 de estas baterías tienen duración de 1.9, 2.4, 3.0, 3.5 y 4.2 años, la pregunta que nos hace, ¿el fabricante continuará convencido de que sus baterías tienen una desviación estándar de 1 año? Esto es lo que nos permite verificar. Esa desviación estándar que nos dan ahí es la que nosotros queremos verificar si es razonable decidir que sí, que las varianzas son iguales a 1 año o no. Ese 1 o sea, aquí es que va ese 1. Ese 1 va a sustituir esa varianza de aquí abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que tenemos que hacer es calcular la desviación estándar, porque ya tenemos la varianza poblacional, necesitamos la varianza muestral y también tenemos la muestra, que son 5 datos. Mírenlo ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta fórmula es una fórmula genérica que se ve más fácil, pero realmente más complicada para determinar la varianza. La varianza ustedes lo pueden hacer con esta fórmula sin problema y tiene que darle ese mismo resultado. ¿Y cómo lo hacen con esta fórmula? Sencillo. Dirían 1.9 menos la media de todo esto, que es la suma de esto dividido entre el total de datos, que es 5, al cuadrado. Después dicen 2.1 menos la media al cuadrado más 3 menos la media al cuadrado más 3.5 menos la media al cuadrado más 4.2 menos la media al cuadrado. Y todo eso, ese resultado será dividido entre 1, 2, 3, 4, 5 menos 1. 5 menos 1 da 4. Cuando ustedes resuelvan, le va a dar esa varianza muestral. Entonces van y sustituyen en la fórmula general, que es n menos 1, viene siendo como n menos 1, aquí hay 5 datos, sería 4 por la varianza, como me dice aquí, la varianza muestral, que es ese valor de ahí, yo lo coloco ahí, y el valor de la varianza poblacional, que es el que me están pidiendo contrastar aquí, que es 1. Entonces, el valor de chi cuadrado me da 3.26. Algo que tiene que quedar claro, ese 3.26 es el chi cuadrado calculado. En la tabla de distribución, usted tiene que buscar, si yo no le doy el nivel de confianza, tiene que buscarlo con un 95% de nivel de confianza. Como yo le he dado aquí un nivel de confianza del 99%, yo lo que voy a decir es, chi cuadrado, esto es para yo buscarlo en la tabla. Chi cuadrado sería alfa, n menos 1. Alfa se calcula diciendo que es 1 menos el nivel de confianza, sería 1 menos 0.99, eso sería 0.01, n menos 1, sería 5 menos 1, 4. Entonces yo busco en mi tabla, vamos a buscar en la tabla ese valor para yo poder contrastar mi hipótesis. Esa tabla de distribución yo se la colgué aquí, si no me equivoco, mírenla aquí. Y van a ir, todavía faltan 5 personas. Y van a ir aquí. Esta es mi tabla de distribución. En esta tabla chi cuadrado, miren, esa tabla es la que vamos a utilizar. Entonces, ya ustedes saben que en la tabla vamos a utilizar esa para el examen y vamos a utilizar esta de la normal. Entonces, para la de chi cuadrado, entonces yo me voy a ubicar en el grado de libertad, que es n-1, 4, y en el nivel de confianza, que es 0.01. Para que quede claro, yo voy a ubicar en la parte lateral izquierda el 4 y en el encabezado 0.01. Entonces voy en mi tabla. Exactamente así, 13.28. Ubico el 4, ajá, y me voy aquí, 0.01, mírelo ahí. 13.28. Ese es el valor que yo voy a comparar con mi resultado. Entonces,
¿qué debe de quedar claro aquí? Miren, si el calculado es mayor que el que yo encontré, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la varianza de 1, o sea, la varianza que piden verificar, esa, si es razonable, no sería razonable. No sería razonable. La varianza debería ser diferente de 1. Pero como en este caso, esta es menor que esta, se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, la varianza de 1, de un año, es razonable. Es decir, que ese fabricante puede decir que sus baterías tienen una desviación estándar de un año. Es decir, que puede que se dañen aquí, puede que se Profe, dañen. me quedé en 13.28. Ok, Abajo. voy a Me quedé explicar. ahí. Bien, 13.28. Ajá. Eso es el que nosotros encontramos en la tabla. Sí, señor. Y el 3.26 es el que calculamos con esta fórmula de aquí arriba. Con Sí. esta. Sí, la parte del, ok, Esa, sí, del chi esa cuadrado. es exacto, solamente es. Tenemos que calcular la desviación estándar con esa fórmula que nos da el resultado de 0.815. Sí, exactamente. Sustituimos y encontramos el resultado. Entonces, para yo poder concluir, yo tengo que ver si esta es mayor o menor a ese dato. 1. Si es mayor a ese dato, se rechaza la hipótesis nula. Si ese es mayor que ese, se rechaza la hipótesis nula. Por lo Ok. tanto, la varianza no es razonable. No sería razonable que fuera un año. Pero como en este caso, ese valor es menor al 13.28, la varianza que tiene de un año la batería, la que el fabricante dice que puede durar, Sí, tiene es un razonable. año, es razonable. Entonces, Ok. en ese caso es razonable. Es decir, Gracias. que puede que dure 4 años, al igual que puede que dure 3 años, porque es al igual que dure 2 años, Sí, perdón, porque tiene una varianza de un porque año. la varianza es de un año. Entonces ahí podemos decir que sí, esa varianza es razonable. ¿Está claro esa parte? Sí, señor. Entonces ya ustedes saben que la tabla que tienen que utilizar es la que tiene la X al cuadrado, distribución chi cuadrado de Pearson. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. En esto es que consiste básicamente en ver si una varianza, yo puedo decir que sí, que puede ser de X valor, puede durar tal valor, puede variar en tal valor, o no, o realmente ese año hay que cambiarlo. Pero también podemos calcular la probabilidad de que una varianza muestral, teniendo la observación y teniendo una varianza poblacional, sea mayor, o sea, que podemos trabajar con probabilidad aquí, y es lo que nos explica en este ejercicio. Dice, suponga que las varianzas muestrales son mediciones continuas. Calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 observaciones, es decir, vamos a suponer que cogimos 25 baterías del ejemplo que tenemos aquí anteriormente. 25 baterías, medimos y determinamos que es una población normal y que tiene una varianza de 6. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una varianza muestral, o sea, esas 25 observaciones, que tenga una varianza muestral mayor a 9.1 años? Si estamos hablando del ejemplo de la batería. Y B, que tenga entre 3.462 y 10.745 años. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es decir, escribirlo en notación matemática. La probabilidad de que la varianza sea mayor a ¿cuánto? A 9.1 años. Es igual a la probabilidad, esta es la fórmula que tenemos normal. Sí, la Escribimos fórmula general que tenemos arriba. exacto. Y aquí lo que hacemos es sustituir n-1, 25 observaciones menos 1, 24. Y la varianza muestral es la que nos dan en el problema, 9.1. Y dividido entre la varianza poblacional, que es 6. Simplemente eso, resuelvo esto, 24 por 9.1 dividido entre 6 tiene que darle 36.4. Entonces yo pongo que la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor a 36.4
es 0.05%, es decir, digo, 0.05 por 100 sería 5%. Eso no, aquí en los ejercicios nunca lo multiplicamos por 100, pero va multiplicado por 100. Se deja Entonces, expresado, o cuando sí, en el examen se deja expresado, usted quiere que en lo el multiplique por examen, 100. en la parte de la conclusión, tiene que multiplicarlo por 100 el Ok, resultado. ponerlo por usted. Sí, Ok. entonces, la pregunta es, bueno, la conclusión es, hay una probabilidad de que la varianza sea mayor de 9.1, hay una probabilidad de un 5% de que la varianza sea mayor a 9.1 años. ¿Y cómo encontramos esa probabilidad? En la misma tabla, pero que ahora no nos vamos a los laterales, sino nos vamos dentro de la tabla a buscar ese valor que tengo ahí, 36.4. Entonces, en mi tabla aquí, la voy a poner en grande. El valor que yo voy a tener que buscar no va a ser aquí en los laterales, sino aquí dentro. Dentro aquí yo voy a buscar 36.4. Sí. Sí, entonces yo aquí tengo el 35.2, 33, aquí 36.19. Ok, es 36.4, 36. Si no, busco un aproximado. El más 36, cercano, ¿verdad? sí. Como es 24, como miren, como n-1, estamos en el grado de libertad de 24, es bueno buscarlo aquí. Mírenlo aquí. 36.12 No, en la fila 14. usted tiene 36. .12 en la fila 14. Sí, 14 con 001. 14 con Ajá. 001. Columna 001. La antepenúltima, Aquí, profesor. Ahí. aquí. Pero miren el detalle, que tenemos, no tenemos 14 grados de libertad, sino 24. Tenemos que irnos a esta fila. Yo le había dicho buscar el valor aquí, pero tenemos que considerar el grado de libertad. Y buscar, Ok. buscar 36.42. ese, ajá, verlo ahí. Sí, sí. Ese que está ahí. Sería Entonces, 24.05. exactamente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que yo voy a coger? Esa que está ahí. 0.05. Esa que está ahí. Como yo tengo mi 36.42, que es el más cercano, la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor a 9.1 es, mírenlo ahí, 0.05. 05. Entonces, para aclararle, voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros hablamos de valores, o sea, simplemente valores así, valores por decirlo llano, que no hablamos de probabilidad, no tenemos que buscar en el encabezado y en el lateral, buscar el valor. Pero cuando hablamos de probabilidad, lo que buscamos es el valor en la tabla, o sea, el valor dentro de la tabla. Dentro de la tabla. Profe, por la varianza que le dio 24, usted dijo que teníamos Ajá, 24% de... sí, el 24 de libertad. Esto, Ok. porque esta parte de aquí es Sí, el nos dio grado de 24. libertad. N-1, 24. Por eso, Ok. tenemos que ubicarnos en la fila 24 y ubicar el 36.4 que esté más, o sea, el que esté más cerca al 36, Punto 46. ajá, el 36.40 aquí, a ese valor. 16. Ajá. Entonces, que si ustedes se dan cuenta, no es el 36.12, ese no está más cercano que el 36.42. Ustedes se dan cuenta, este 36.42. Sí, punto 42. No, es que estábamos buscando 36.04. Ahí fue la Ok. confusión. Entonces, como quiera, mire, mayormente tienen que caerle en el mismo grado de libertad. El valor que le dé, aunque lo busquen así al azar, sin fijarse aquí, tiene que caerle en el mismo grado de libertad. Por ejemplo, aquí ya sería el 36.42 el más cercano. Y la probabilidad que yo tomo es esa que tengo aquí arriba, 0.05. Vamos a la siguiente parte, que es la probabilidad de que la varianza esté dentro de ese intervalo. Miren, 3.462 y 10.745. Hago lo mismo, la probabilidad de que esté dentro
de que la varianza muestral esté dentro de los datos. Lo primero es que tengo que calcularlo el chi cuadrado para cada uno de los datos, tanto para 3.462 como para 10.745. Y es sustituir en esa misma fórmula, en esa fórmula. 25 menos 1, 24. Por la varianza muestral, 3.462 dividido entre 6. Menor mi fórmula normal. Y lo mismo aquí, 24, pero ahora con la otra varianza muestral, 10.745 entre 6. Los resultados que me dan para el chi cuadrado, para este resultado, para este valor de aquí es 13.848, menor que el chi cuadrado, y para este resultado 42.980. Entonces, yo voy a buscar primero ese valor en mi tabla, 13.842, hago un paréntesis, ese resultado debe de salir positivo. No importa en el orden que quede en esto, tiene que salir positivo, lo pueden poner en valor absoluto. Entonces, voy y busco en mi tabla, igual como hice en el primero, 13.848. 13.848, 13.70, 13.848, 13.8. ¿Cuál sería el grado de libertad en este caso? El mismo, 24. Entonces, mire qué pasa. 13.848 no está ahí. 13 puntos. Entonces me ubico. 13 puntos aquí, 29. 13 puntos. 13 punto cuánto, 13 puntos. Espérese. 13.848. Mira, ya quedan 10 minutos solamente. Entonces, mire qué Hay un pasa. aproximado, profe. ¿Cuál es el valor aproximado? 13.70 que queda en la fila 11. En la 11. Ajá, en línea, no, en la línea 1. En la fila 1, línea 11. Busquen el 42.98. 42.98, que es 0.01, o sea. 42.98, está en la fila 24. Ajá, mírenlo ahí. Columna 01. 42.98. Sí. Ese sí cae en la 24. Entonces, esa probabilidad sí la tenemos. Sí. Ajá. Sí. Esa probabilidad sí la tenemos, la de esa. Para calcular esta que está aquí, que es 0.95. Déjame ver. 13.48. 13.48. La 0.91. Sí. No es 13.84. 848 parece. Tiene que ser 0. Ese punto, vamos a ver, da 0.95, o sea, queda 0.13. Ese valor es 13.48, 13.48. 13 puntos, no aparece, ese no aparece, hay que hacer una 13.8. 8.48. Sí. 13.36 más próximo. No, 13.7 está ahí. El Ajá. 13.7 está aquí. Ajá, 13.7 está en la fila 11. En la fila 11, en la columna 1. Es En la columna 0.95. 0.95. 0.95. Hay 13.36. Es 13, 12. El detalle es 13.848, ¿verdad? 13.848.
13.82 tenemos. ¿Dónde? En la fila 2, columna .001. Ah, sí. Sí, pero ese no es detalle. Lo que pasa es que esa probabilidad, hay que buscar una probabilidad y restar 1 menos la probabilidad que da el 95%. Bien, ese es obvien ese dato. Yo le haré un video porque para eso hay que hacer un cálculo para determinar y ya Zoom me dijo que me faltan solamente 10 minutos. Profe, pero cualquier cosa volvemos y entramos. No le pare. Sí, está bien. Entonces, el valor de este, hay que calcularle la probabilidad que está más cerca, que sería en esta columna 13 puntos. 12.59 el valor. Okay. O 14.07 también. Es 3. No. Bien. Está bien, está bien. El valor de la probabilidad que este nos tiene que dar es 0.05. Entonces uno va a restar 1 menos 0.05, queda con el 95%. Porque este valor es el que se encuentra por encima en el gráfico de la normal estándar. Esto ustedes no lo van a entender. Pero eso cuando está por encima hay que restarle 1. Esta parte de aquí sí está clara porque el ejercicio aparece, pero cuando hay un intervalo, sí hay que hacer una operación, que yo no me acuerdo cuál es esa operación ahora. No, pero te hace un video y no lo manda. Sí, no, yo Cualquier pregunta le tiramos por el grupo. le voy a publicar el video, porque sí lo tenía, lo que pasa es que se me fue de la cabeza para calcular esa probabilidad. El 42.98 sí cae ahí, sí. En 24, entonces sería... Sí, está bien. Eso es lo que vamos a hacer. El video yo lo voy a publicar para mostrarle cómo calcular eso. Pero esta parte quedó clara cuando está en el valor que hay que calcular la probabilidad, el valor que se toma es el valor de aquí a aquí. Es ese valor que tenemos aquí. Esa es la probabilidad. Cuando es un valor normal, nos ubicamos en el grado de libertad y en la probabilidad que nos da chi cuadrado. Si yo digo que es una probabilidad que trabaje con un nivel de confianza del 90%, alfa sería 1 menos 0.90, quedaría como 0.10. Entonces se ubicarían aquí. Está clara la diferencia que hay entre esto y esto. Confirme. ¿Está claro cuándo es que hay que buscarlo dentro de la tabla y cuándo hay que buscarlo en los laterales? Cuando nos dan varianza, tenemos que irnos derecho a la tabla. Y cuando nos lo expresan arriba, nos vamos los resultados, ¿verdad? No, siempre yo le voy a dar varianza. Siempre va a haber la varianza poblacional y ustedes en este caso van a tener que calcular la varianza muestral. Ok. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo le hablo a ustedes que determinen si esa varianza es razonable o no, con un nivel de confianza X, por ejemplo, con un 95, okay, ya este valor de aquí va a cambiar, porque tiene que, para encontrar a alfa, tiene que decir 1 menos 0. El nivel de confianza que haga. Si es 95, 1 menos 0.95, ese valor sería 0.05. Y este 4 viene de la muestra menos 1. Si es una muestra de 10, sería 10 menos 1, 9. Entonces, en la tabla lo que van a buscar es 0.5. Van a buscar 0.05 con 9 aquí, por ejemplo. 0.05 con 9. Sería 16.92 el valor encontrado. Ajá.
16.92. Ajá, es el que ustedes van a comparar con el que ustedes calcularon. Sí, con el nivel de confiabilidad. Y dependiendo si es mayor o menor, ya ustedes determinan y realizan la conclusión. En todos los Sí, señor. ejercicios tiene que realizarse la conclusión correspondiente. Tanto para esto, por ejemplo, en esto. La probabilidad de que una muestra de 25 observaciones tenga una varianza mayor a 9.5, que es esto, es del 5%. Y que tenga una varianza entre 3.462 y 10.745 es del 94%, que es restar ambas probabilidades, esta menos la que encontramos de esta, me da 0.94. Entonces esa sería la probabilidad que hay que se encuentre entre esos dos valores. Bien, ¿está claro Sí, eso? señor. Entonces, miren, ese es el tema, el último tema que va para el primer parcial. Aquí está, de chi cuadrado, se leen la parte teórica, estudian la parte práctica. Esta es, Profe, una pregunta. sí. ¿Usted no tiene un canal de YouTube o algo donde usted sube esos videos de Pero explicaciones claro, y eso? porque yo tengo el canal de YouTube, yo subo todos los videos de todas las diferentes clases. O pase el canal, podemos seguirlo. Pero espérese, mírelo ahí, le voy a ver donde quiera. Cada vez que yo subo un video como este de la clase, está en mi canal, mírelo ahí, mire hasta mi foto. Ya, déjeme suscribirme entonces. Usted se Félix puede Uriel. suscribir, por ejemplo, Profe, una pregunta. Sí. Diga. Cuando en un problema usted puso, o sea, explicó, cuando dice a lo sumo, en la tabla se busca en el lado negativo. Mire, cuando por